Fíjate, Carlos, buenos días. Buen día. Muchas gracias por esta invitación. Cuando Laura hacía la introducción, y voy a tu pregunta, el país está tan polarizado que cualquier actitud, cualquier pronunciamiento que se salga de los extremos es considerado una claudicación, una traición. Esto no puede continuar. No podemos tener un país en el cual dos extremos irreconciliables en posiciones mineralizadas le impongan una agenda política al resto de los venezolanos. Y hemos llegado a esto ciertamente porque después de 15 años de un discurso de acoso, de descalificación, de exclusión, de políticas públicas no incluyentes, bueno, el país optó por buscar una salida a través de medios que nosotros no compartimos, que son los medios de la violencia, de parte y parte. Y por esa razón nosotros tomamos la decisión, y aquí voy a la pregunta de Carlos, de mirar al país en su integralidad y plantear el diálogo como única posibilidad, como la posibilidad del reencuentro, del reconocimiento de una realidad política, económica y social, y buscarle salidas consensuadas a esta situación que se caracteriza por ¿qué? Criminalidad e impunidad. Nosotros en el año 2013 tuvimos 25.000 homicidios y la mayoría, la inmensa mayoría, más del 90% de esos delitos quedan sin castigo. Una economía en la cual el aparato productivo está postrado. Cada vez producimos menos bienes y servicios. Ahí están las cifras del Banco Central de Venezuela, Carlos. 56 y Laura, 0.2% de inflación general en el 2013 y 79 en alimentos. En medio de esta bonanza de 15 años, con un petróleo a más de $100 en la actualidad, que ha permitido ingresos en el orden petrolero de más de 750.000 millones de dólares, con un endeudamiento de la República, si incluimos fondo chino y PDVSA, de más de 200.000 millones de dólares, más el ingreso tributario, y nosotros tenemos niveles de escasez del 28% dramáticos por momento en el mes de enero. Entonces, en esta situación, el país no puede continuar. Ahora, la salida es la confrontación violenta. Anoche murió en San Cristóbal Daniel Tinoco, muchacho, una vida. 24 años. 24 años. Y tú dices, bueno, Geraldine, Génesis, Basil, del lado de los estudiantes, pero no podemos nosotros mencionar el nombre, por ejemplo, de Giovanni Pantoja, un guardia nacional que también murió en esto. Hay sangre de lado y lado. Sí. ¿Cuántos muertos, cuánta sangre más se requiere para reconocernos y entendernos los venezolanos? Y quienes planteamos esto en estos términos, no podemos ser considerados como sospechosos, como traidores. Esto lo hacemos por Venezuela. Claro, ahí lo iba a detener porque decía que ciertamente cuando se asume la postura que pareciera que la suya en este momento es en el medio, ni de un lado ni del otro, pero la experiencia en el país ha señalado en otros casos similar al suyo que las personas que desertan de filas de la oposición inmediatamente o en un tiempo se van a las filas del oficialismo. Por eso la desconfianza que tiene la gente en este caso y en la oportunidad suya, porque ha ocurrido con otros casos. Y muchas de las preguntas cuando señalábamos que usted venía para acá era si en alguna oportunidad o si desde las filas del oficialismo lo han llamado a unirse a este proyecto. Es decir, usted señala que no se va para allá, pero ¿ha recibido propuestas del oficialismo? Tú sabes, Laura, con el mayor respeto a eso que tú expresas y que circula en las redes, eso es intrascendente. El que haya una duda, una sospecha, no es lo que a mí me quita el sueño. Respeto esas opiniones, pero aquí de lo que se trata es algo superior. Aquí de lo que se trata es si el país, en medio de estos dos extremos minoritarios, confrontados, es viable en términos políticos, sociales y económicos, o no. En consecuencia, la vida dirá, como lo ha venido señalando. Si hubiese de mi parte una deserción, yo continúo en la curul, en la Asamblea Nacional. Yo estoy actuando a conciencia, con honestidad. Yo fui electo
en la plataforma de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad dice en este momento que pone condiciones para el diálogo. Entraba el diálogo, a mi juicio. Yo digo, hay que ir al diálogo sin condiciones. ¿Cuál fue el punto de quiebre para decidir, me salgo de un nuevo tiempo y no colindo más con la Mesa de la Unidad? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Durante un año, año y medio, vine planteando en un nuevo tiempo la necesidad de pasar la página de la confrontación, de ir al encuentro del país mayoritario, de reconocer al presidente Nicolás Maduro como un presidente electo, un presidente constitucional, adversarlo en el terreno de la lucha social, vincularnos a la lucha por una mejor salud, por mayor abastecimiento, aumento de la producción, por generación de empleo, por tolerancia, por tener poderes públicos equilibrados, por plantear eso ante el país. Bueno, se prefirió mantener la unidad. A mi juicio, hoy la Mesa de la Unidad es también prisionera de factores extremos, polarizados, y hay que dar un paso adelante. Pero tú piensas, Irán, que el modelaje ideológico con el que se maneja el gobierno hace permisible, posible en algún momento ese diálogo, esa necesidad de establecer vínculos y concordia entre los venezolanos. Estamos en presencia de un gobierno que tiene un proyecto político. Y la oposición tiene otro. Hegemónico. El del gobierno es un proyecto político hegemónico. ¿De acuerdo? Si el gobierno no entiende que ese proyecto fue inviable en donde se trató de imponer en los países comunistas de Europa del Este o ahora en Cuba, con resultados catastróficos. Si el gobierno no entiende que hay una mitad que adversamos ese proyecto, que debe reconocernos, que somos tan venezolanos y que tenemos el derecho y el deber de proponer nuestras ideas, la situación va a empeorar. Si el gobierno piensa... ¿Tú crees que el gobierno puede rectificar, Irán? Lo que escuchamos los venezolanos es que no tiene el propósito y la intención de rectificar. Carlos, si damos... Si dices, reúnes al sector empresarial y le dices, bueno, pero tú te reúnes conmigo, pero tú tienes que aceptar el plan de la patria. Tú te reúnes conmigo y tienes que aceptar el plan socialista. Son incompatibles las posiciones. Carlos, si damos por sentado que aquí no hay nada que hacer, que estamos en presencia de un gobierno que no va a reconocer, que no va a rectificar, ¿qué hacemos entonces? Nos vamos a la violencia, nos cruzamos de brazos. La lucha política es el constante quehacer para que las mayorías entiendan que tu propuesta es superior. Te voy a dar un ejemplo, Carlos, con lo que tú estás diciendo. La Mesa de la Unidad plantea, a mi manera de ver, de manera errónea, poner condiciones para sentarse a dialogar. Hoy se va a instalar la Comisión Agroalimentaria, que es una propuesta de los agricultores que nosotros presentamos tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. Nosotros venimos planteando en el tema agrícola, para aterrizar y ser concreto, respeto a la propiedad privada. Precios que sean rentables para los agricultores, para las cadenas agroalimentarias. Hemos venido planteando que se le dé prioridad a la producción nacional por las importaciones. El gobierno crea esta comisión que se instala hoy. ¿A ti te parece, Carlos, Laura, quienes nos están viendo, que nosotros hemos debido condicionar nuestra presencia, hablo en primera persona, mi presencia, para que el gobierno, antes de instalar la comisión, por ejemplo, restituyera a Agroisleña a sus propietarios? Bueno, si el gobierno de ese viraje extraordinario, está reconociendo sus errores. Eso hay que hacerlo, y ese es el planteamiento nuestro. Si nosotros condicionamos sentarnos hoy con el gobierno a que haga un acto de justicia conveniente para el país como ese, el de Agroisleña, o que le diga a los productores de caña que tienen 26 meses con el precio congelado, yo para sentarme contigo esta tarde tienes que revisar el precio de la caña, porque no es justo que durante 26 meses el precio de la caña esté congelado. O que nosotros le digamos al gobierno, yo para sentarme esta tarde, tú tienes que paralizarme las importaciones de pollo porque hay producción suficiente. Yo condiciono eso. No asisto, la reunión no se da. No, el camino es el otro. Yo voy esta tarde y sigo planteando ante el gobierno, pero sobre todo ante el país, y en este caso en particular ante el país agrícola, que Agroisleña debe ser devuelta a sus dueños
y trabajar por eso, porque eso garantiza la provisión de insumos suficientes. Allí en la mesa de negociación demuestro que los cañicultores requieren un ajuste de precio. Demuestro que no hay necesidad de importaciones de pollo porque hay producción suficiente. Entonces, con esto yo te digo, tú no puedes condicionar el diálogo político nacional a que la otra parte complazca ex antes, a priori, tus demandas. Imagino entonces, y ya nos tenemos que ir, que si bien usted va con esos planteamientos muy críticos y concisos, hay un límite de tiempo para esto. Es decir, ¿cuál es el límite que se pone Irán Gaviria para presentar esa propuesta y comenzar a ver resultados? Para el diálogo no hay límite, pero por supuesto, tú tienes razón, Laura. Tienen que producirse resultados concretos en el corto plazo. Y esto corresponde al gobierno. El primer responsable de que haya diálogo, entendimiento y resultados concretos es el gobierno. Pero también representa la institucionalidad. Claro, Carlos, pero corresponde también a quienes adversamos al gobierno allí en la mesa de diálogo y de cara al país ir produciendo esos resultados. Si el gobierno hoy en la mesa agroalimentaria accede, nos corresponde a nosotros aumentar la producción de maíz, de arroz, de pollos y de huevos y responderle al país. Y que los venezolanos vean en nuestra actitud una actitud positiva y en consecuencia puedan darnos en algún momento su confianza mayoritaria para conducir los destinos nacionales. Le agradezco muchísimo. Ojalá tenga suerte porque